Regresamos con más de Cuánticamente y el tema de las creencias. Por cierto que aquí hay bastantes creencias positivas, potenciadoras y muy alegres, por cierto, haciendo este programa. Les recordamos que también nos pueden ver a través de www.falconiatv.com.be y también nos pueden escribir a través de las redes, por el Facebook Ángel Cuánticamente Programa, por el Twitter @Cuánticamente y enviarnos sus mensajes de texto a través del 0424-617-6615. El doctor nos quiere hablar ahora acerca de biología de las creencias, algo que es muy importante, sobre todo porque tenemos una imagen allí para reforzar que tiene que ver con la parte de salud. Doctor, si nos puede mostrar allí a las cámaras. Mira, fíjate, para reforzar un poco eso. Tú estabas hablando de creencias personales y tal, pero como nosotros trabajamos, esta es la imagen, como nosotros trabajamos en el ámbito de medicina de la conciencia, este es un libro paradigmático de este conocimiento. Fíjate, la biología de las creencias aquí, se llama el libro. Esta imagen es una mamografía, ¿ok? Una mamografía donde podemos ver el tejido sano de una manera distinta al tejido enfermo. Esto que aparece aquí en el medio es un pequeño tumor. ¿Y por qué aparece distinto? Porque la vibración del tejido hace que sea distinto al tejido normal, que sería este que está aquí. Todo este tejido que está aquí es un tejido normal. Este tejido pequeño es el tejido tumoral, sería el cáncer. Ahora bien, fíjate, la medicina convencional, fíjate la gran contradicción. La medicina convencional se beneficia o nos beneficiamos la humanidad del conocimiento de la física cuántica y del conocimiento del electromagnetismo. ¿Por qué el tejido en la mamografía sale distinto? Porque la resonancia, quiere decir la vibración del tejido es distinto. Justamente el tejido enferma porque su campo electromagnético se distorsiona y comienza a vibrar de una manera distinta. Sin embargo, aunque nos beneficiamos tecnológicamente de la cuántica y de ese conocimiento, no lo ponemos en práctica a la hora de hacer el tratamiento, ¿ok? Es decir, nos olvidamos que hay un problema. Pero no lo ponen en práctica desde el punto de vista terapéutico. Ajá, punto de vista médico, de los condicionamientos pero médicos. sí desde el punto de vista diagnóstico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cambió el patrón vibratorio de la mama. Este libro, que es bueno que lo enfoquen acá, Biología de la Creencia, del doctor Bruce Lipton, que además fue profesor de biología molecular en varias universidades de los Estados Unidos, plantea algo que es totalmente paradigmático. En medicina, en la universidad, a nosotros nos hacen creer que quien define la actividad celular es el núcleo. Y resulta que no, que es la membrana, a través de la vibración que le llega a la membrana, lo que determina la actividad genética en el núcleo. De hecho, aquí habla Bruce Lipton de un experimento con células madre, donde dependiendo del medio, la célula madre se convierte en músculo, se convierte en hueso o se convierte en otro tejido, dependiendo del medio. Es decir, ¿qué es lo que prevalece en el cambio celular? ¿Es la información genética? No, es el entorno. Claro. Es el entorno. Ahora, resulta que si nosotros asumimos que esto es verdad, toda la medicina que hemos hecho está patas arriba. Toda la medicina que hemos hecho ha sido basada en una creencia biologicista que está totalmente errada. Y que por lo tanto los tratamientos están errados. ¿Ok? ¿Por qué no se asume este paradigma que ya hay? Bueno, no nos alcanzan 2 vidas para leer todas las publicaciones que hay en materia de biología de las creencias, en materia de física cuántica, en materia de neurociencia, que ponen en entredicho y además desplazan totalmente la creencia del biologicismo. El darwinismo, por ejemplo, nos hizo un gran daño a la humanidad según Darwin, a través de la selección natural. Bueno, acuérdate que Darwin propició la creencia en el evolucionismo y por lo tanto todos los que leían a Darwin terminaban siendo ateos. No, y ayer escuché a una amiga también que hablaba acerca de esas cosas que están en nuestro sistema de creencias, el caso de Eva y Adán, cómo salieron, cómo llegaron, aterrizaron justamente en la Tierra y ahí se quedaron. Eso es otra cosa. Mira, tú ves personas que tienen un grado universitario de PhD, y te cree todavía en el pecado de Adán y Eva, en la manzana. O sea, tú ves cómo la creencia
ha impedido el desarrollo del potencial humano de una manera bárbara. De una manera bárbara. Entonces, eso justamente es lo que impide que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos curaciones colectivas, hay personas que podemos sanar, pero hay personas que con una misma patología, yo me he dado cuenta, en una sesión de curaciones colectivas hay 10 personas que tienen dolor en el cuello. Hay unas que se les quita el dolor y otras no. Si nosotros vemos a la que no se le quitó el dolor, la razón por la cual no se le quitó el dolor es porque tiene una creencia de que tiene artrosis cervical y que la artrosis cervical es una enfermedad mal. Señores, la artrosis cervical es un desgaste. Cualquiera tiene un desgaste óseo, y más si tenemos unos añitos, ¿no? ¿Ok? Claro. Es decir, no significa que eso sea enfermedad, ojo. Pero el cuerpo no es el mismo a los 20 que a los 60. ¿Ok? No quiere decir que eso signifique enfermedad, pero la gente cree que es una enfermedad, y el que cree que está enfermo, porque somos los que creemos, lo decimos nosotros en la presentación del programa que lo dice Buda, somos los que creemos. ¿Por qué? Porque la creencia tiene un poder que es capaz de cambiar la configuración de los tejidos y la configuración molecular de la célula. ¿Hasta dónde puede llegar? Cuando la persona cambia su sistema de creencias, ¿ok? Cambia la conformación molecular de sus tejidos. Ahora bien, cuando yo puse el ejemplo de estas dos personas ante un mismo hecho, ¿cómo saber que una creencia es limitante? Yo me siento mal porque me está pasando esto. ¿El sentimiento cuál es? Que me siento mal. Si te metes en la ruta del sentimiento, encontrarás la creencia limitante. ¿Cuál es la razón? Yo le digo a la persona, ¿qué te hace sentir mal de lo que te está sucediendo? Bueno, imagínate, es que me siento mal porque mi hijo no pudo viajar o porque está lloviendo. Ajá, y porque tu hijo no pueda viajar o porque está lloviendo o porque tu hija no pudo tener el bebé ahora, ¿te sientes mal? ¿Es por eso? No, resulta que no es por eso. Es porque hay una creencia de que eso es una desdicha. Es que hay una creencia de que eso es una tragedia. Pero ¿qué tal si nosotros cambiamos la posición perceptiva? Porque resulta que la calidad de nuestra percepción es la que define la calidad de la vida. ¿Qué tal si nos cambiamos de este lugar donde estamos viendo esto como tragedia y nos ponemos de otro lado y empezamos a verlo como algo, como una situación que debe tener algo positivo, aunque no sepamos hasta ahora qué es? Vamos a asumirlo. Porque si tú vas a asumir las creencias limitantes de la Biblia, como la persona que habló hace un rato, en la Biblia también hay muchas creencias potenciadoras. ¿Ok? Por ejemplo, que todo lo que ocurre para bien. Claro. ¿Ok? Que nada ocurre por casualidad, que la mano de Dios está en cada uno de los hechos del universo, hasta en el movimiento de una hoja. Y entonces, bueno, si yo creo que lo que me está sucediendo es una desdicha, entonces Dios es injusto. Entonces, ¿dónde está mi convicción y mi congruencia de cristiano? Pero es la tendencia siempre en los sistemas de creencias. Es la tendencia justamente hacia la negatividad. Porque esta es una civilización que ha sido dominada desde mucho antes del Imperio Romano. Hemos sido dominados por el temor. Y el temor ha sido inducido incluso por las élites de dominación. Vamos a pedirle, por cierto, hablando del temor, allí si nos puede Máster repetir, por favor, las imágenes que veía acerca de las creencias populares, que el doctor estaba hablando pues sobre un caso de salud en particular, pero es bueno, ya que cita la Biblia, y también hablar acerca de las creencias populares con eso del martes 13, mucha gente que cruza los dedos también como en señal de suerte, el trébol de 4 hojas, sí. El no pasar por las escaleras, todo eso pertenece a parte de nuestro sistema de creencias, doctor, y que son limitantes, ¿no? En ese caso. Es el imaginario popular hecho de toda, bueno, el condicionamiento y todo lo que la imaginería de los pueblos, pues, okay, esto, ¿cómo se llama? Los que son supersticiosos, okay. Entonces, tú sabes que la creencia define las cosas. Nosotros hablábamos en el programa pasado como una persona moría desangrado sin haber botado una gota de sangre. Cierto. ¿Okay? Es decir, cómo la creencia define incluso la vida o la muerte. Fíjate el poder que tiene una creencia. De allí justamente la necesidad, fíjate, no pasar bajo una escalera,
el martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te Ni de apartes. tu casa te aparte. Ajá. ¿Ok? Una serie de cosas que limitan la vida de la gente. Ajá. Porque justamente quien no tiene eso en su mente no le pasa nada de eso. Es decir, Ranta el Iluminado decía que canaliza a una periodista La herradura, norteamericana. por cierto. Sí, decía una cosa interesante. Ranta ha dicho, la gente piensa que piensa. Y lo que está es, cuando cree que está pensando, la gente lo que está es reforzando sus creencias. Entonces no hay pensamiento originariamente, limpiamente, lo que hay es un reforzamiento de las creencias. Cuando las personas, píllate, es interesante cuando nosotros nos convertimos en autoobservadores, es decir, observadores de nosotros mismos, es interesante cómo cuando se nos van colando pensamientos, no son sino cosas que nosotros creemos que se nos vienen a la mente. Yo creo que un poco para ir entrando en recomendaciones, porque ya están haciendo señas de que estamos llegando al final, creo yo. De todos modos yo sigo hablando. Ahí no se priva, nos faltan por cierto las creencias acerca de... Bueno, habrá que hacer otro programa de creencias porque dineros. yo tengo mucho todavía tengo mucho en el tintero. Sí, hay bastante. Pero para ir dándole vuelta a esto, ¿cómo cambiamos las creencias? En primer lugar, tenemos que convertirnos en observadores de nosotros mismos y cuestionar todo lo que nos pasa por la mente. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa por la mente es las ideas que nosotros estamos captando del entorno, no son ideas propias. Y buena parte de ellas, una gran parte de las ideas que nos llegan, están contaminadas de las creencias del colectivo. Entonces nosotros terminamos siendo un subproducto de la sociedad, un subproducto del colectivo, un subproducto de la familia, un subproducto de la política, un subproducto de la religión. ¿Qué tenemos que hacer? Cuestionemos todas esas cosas, todos esos estamentos hay que cuestionarlos. Pero hay varios investigadores, doctor, que dicen que, por ejemplo, en primer lugar, bueno, y yo creo en eso también, por cierto, hay que identificar la creencia limitante en primer lugar, diría yo. Pero fíjate y que no todas. También, además, entiendo y he leído, y bueno, yo en mi consideración considero que también es así, que es multifactorial, ¿no? Eso de los cambios, porque además es una vez que la identificas, también comenzar a cambiar, pero ver también qué sentimiento te ocasiona esa creencia, el pensamiento, identificar también el pensamiento, ejercer los cambios. Está bien, Katy, pero fíjate, en primer lugar te digo, no todas las creencias se pueden identificar. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Porque las creencias son inconscientes y el inconsciente es el 88-90% hasta el 95% de la actividad mental. Entonces, ¿tú cómo identificas todo lo que hay en el 88, 90, 95% de actividad mental con el 5, el 10 o el 12%? Es imposible. Hay cosas que sí las identificas. Por ejemplo, una persona... Pero si yo me quejo o tengo una enfermedad, ¿puedo identificarla? Claro, lógico. Por eso es que te digo, una persona que tiene una enfermedad, ¿tú te quieres curar de eso? Sí, yo me quiero curar, pero cuando le revisas el inconsciente, tú ves que el inconsciente no quiere. Allí hay una creencia oculta. Claro, pero ahí ella toca no sabe entonces que tiene la investigar, creencia. pero ahí toca investigar cuál creencia es la que Claro, puede estar pero además te originando. voy a decir una cosa. Por ejemplo, hay personas que montan proyecto y proyecto y proyecto porque quieren salir de la situación económica donde están. Y entonces... Pero siguen en la misma situación. No se dan cuenta, pero con el tiempo se dan cuenta, debo tener alguna creencia limitante por allí que no me deja avanzar. La descubrimos porque la vida nos muestra alguna limitación, pero no sabemos que la tenemos. No sabemos que cuando teníamos 5 años íbamos de la mano con mamá en una acera y pasó un señor en un carro último modelo y dijo al muchachito, cuando esté grande yo quiero tener uno así. Y la mamá le dijo, chacho, ¿qué vas a estar teniendo? Si tu papá tanto que trabajó y a lo sumo tuvo una bicicleta. Nos toca investigar entonces y de eso vamos a hablar al regreso, de esas creencias limitantes, especialmente sobre el dinero y sobre los logros, ¿no? En ese particular. Ya volvemos con más de Cuánticamente.